Muy buenas noches. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a la conferencia mensual Iraíz Piñón, dedicada a la difusión y divulgación de investigaciones sobre antropología, pueblos indígenas, migrantes, arqueología y el patrimonio cultural y natural. El día de hoy se presenta la conferencia Miradas Cruzadas sobre Territorio, los Cucapás en México y los Caizaras en Brasil, por la doctora Berenice Morales Aguilar, investigadora postdoctoral del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2018 obtuvo el grado de doctora en antropología por la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Durante el año 2017 realizó estancia de investigación en el Colegio de la Frontera Norte, aquí en Tijuana. Durante 6 años colaboró como investigadora en el equipo Sierra Otomí-Tepehua, Valle del Mezquital, del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La doctora Morales ha impartido cursos de antropología a nivel licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la licenciatura de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su actual investigación postdoctoral aborda la concepción de la muerte entre el grupo indígena Cucapá, en correlación con las problemáticas de precarización del empleo, la marginación social, la fragmentación social y la violencia regional. También nos acompaña Mónica González Portillo, hija de Onésimo González Sainz, quien fuera jefe Cucapá por 53 años, activista por la defensa de los derechos a ejercer la pesca por la comunidad Cucapá. Fue la primera mujer en presidir una organización pesquera, la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá, Chapay, Seijiurrat, Cucapá, que opera en el delta del río Colorado y el Mar de Cortés. Recientemente fue delegada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Baja California. Actualmente está propuesta para dirigir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRE. Le damos la más cordial bienvenida, le cedemos la voz. Adelante. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, antes que nada, pues agradecer al Secut por la invitación y también te agradezco a ti personalmente, Osvaldo, y también a Mónica por haber aceptado la invitación para colaborar y tener un diálogo el día de hoy entre lo que investigué y entre pues lo que de alguna manera ella le tocó ver cómo yo estaba haciendo trabajo de campo. Entonces, para mí es un privilegio justo estar en este foro y poder platicar con ella, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que inicie la presentación. ¿Ahí ya la ven? Correcto. Ok. Bueno, justo como decía Osvaldo, yo voy a hablar sobre mi investigación doctoral que realicé en Baja California y en Río de Janeiro, y específicamente con los Cucapá del Mayor Cucapá, que es muy cerca de Mexicali, y con los Caizaras de Ilha Grande en Río de Janeiro. Lo que me interesa aquí es justo analizar los efectos sociales que lleva la transposición de diversas políticas de conservación de la biodiversidad. Y bueno, cómo o cuáles elementos utilizan las comunidades para construir la territorialidad a partir de los conflictos y las negociaciones que hay al interior de la comunidad y también con agentes externos a la misma comunidad. Aquí nada más para presentar una breve introducción a esta temática. Bueno, es comentar que justo de los 46 países que conforman América Latina y el Caribe, tanto Brasil como México justo forman parte de los países que tienen mayor número de especies de plantas, animales y endemismos en áreas que son a la vez ocupadas por poblaciones tradicionales. En ese sentido, el hecho de que existan estos lugares megadiversos
hace que empiecen a surgir políticas de conservación que de alguna manera se van traslapando, ¿no? En este caso, analizo lo que son las reservas de la biosfera, las áreas naturales protegidas y las unidades de conservación en Brasil. Aquí me interesa mostrar este mapa donde se muestran justo los países megadiversos y como vemos, tanto Brasil como México están marcados en este mapa que, bueno, forma parte de la CONABIO, ¿no? De este archivo que también presenta un montón de documentos en torno a la megadiversidad y que, bueno, también ha sido recogido en otros países y algo que me interesaba mostrar en estos lugares es que esto también tiene correlación con que son países megadiversos y al mismo tiempo son países que tienen muchas comunidades tradicionales. Para realizar mi investigación, justo yo retomo las propuestas sobre territorio y territorialidad de investigadores brasileños, como lo es Carlos Walter Porto Gonçalves, Gilberto Jiménez, que él no es brasileño, sino que, bueno, él es más mexicano. También está Claude Raffestein, Rogerio Hasberg y Milton Santos. Justo lo que me interesa retomar de estos autores es cómo el territorio es un espacio apropiado y valorizado simbólica e instrumentalmente por los grupos humanos, ¿no? Y esto, de alguna manera, tiene que ver en cómo las personas que ocupan este espacio proyectan sus concepciones de mundo en este territorio. Entonces, justo lo que produce, todos los actores sociales producen territorio y son las imágenes territoriales las que develan las relaciones de producción y en consecuencia de poder. Justo ya tomando estas propuestas de Gilberto Jiménez, de Raffestein y de Hasberg, surge esta idea de que el espacio o imaginario geográfico también marcan relaciones, ¿no? Y que de alguna manera es indispensable integrar la parte de la apropiación simbólica para entender lo que es el territorio. Y en este sentido, justo yo me enfoco en esta parte de la apropiación simbólica del territorio en ambas comunidades, tanto con los Caiçara en Río de Janeiro y con los Cucapá. Y es muy importante retomar esta idea de Hasberg, donde dice que el territorio necesariamente tiene que ver con una imagen que equivale a un símbolo o cómo se apropian estas propias relaciones que marcan ciertos aspectos de la vida social de cada uno de los grupos humanos, ¿no? Entonces hay una parte que me gusta mucho que plantea Hasberg, que dice que todo territorio correspondería a una territorialidad, pero no toda territorialidad tendría necesariamente un territorio. Es decir, que en realidad la territorialidad se va construyendo justo a partir de estas relaciones, incluso aunque no haya esta imagen geográfica de un espacio definido o muy determinado. Entonces, a mí me interesa retomar justo estos planteamientos de Rogerio Hasberg para decir y también retomar los planteamientos de Milton Santos que la idea de territorio ha sido planteada históricamente desde la perspectiva de los estados-nación, donde ha sido construida una espacialidad hegemónica que da relevancia a los territorios de las empresas, quedando de lado justo los territorios usados, que son estos territorios de las comunidades, ¿no? Y que de alguna manera son territorios que son más horizontales y no son tan verticales como se han venido generando desde los estados y de alguna manera son territorios de resistencia, ¿no? Partiendo de esta idea de cómo los territorios han sido construidos siempre verticalmente, regularmente desde arriba hacia abajo y que, bueno, las resistencias tienen que ver con esta construcción horizontal del territorio, es que yo retomo estos dos casos sobre el Mayor Cucapá en Baja California y el de los Caiçara. Ahora voy a hablar brevemente sobre el Mayor Cucapá. Aquí está justo la madre de Mónica, doña Raquel, en esta foto. Y bueno,
hago referencia a que justo el grupo Cucapá forma parte de la familia etnolingüística yumana y se encuentran dispersos en Sonora, en Baja California, en México y en California y en Arizona, en Estados Unidos, ¿no? Hay evidencias arqueológicas que han demostrado que los grupos Cucapá datan desde el año 1000 antes de Cristo y bueno, a partir de esto se entiende que el grupo Cucapá forma parte de una antigua tradición indígena de cazadores, recolectores y pescadores. En esta parte es bueno decir que empiezo a retomar un aspecto histórico de las dos comunidades que abordan esta investigación y en esta parte de la imposición de la transformación del territorio Cucapá, entendiendo que son comunidades seminómadas, ¿no? De cazadores, pescadores y recolectores, el hecho de que se haya transformado el territorio tiene que ver con 4 procesos de despojo históricos. Y esta es una propuesta que retomo de Bernardo Garduño y que tiene que ver primero con la colonización española, ¿no? Que primero llegan justo las primeras, el primer sistema misionario a la península de Baja California y llegan primero los jesuitas, después llegan los franciscanos y al final llegan los dominicos. Les costó mucho trabajo meterse o integrarse a esta región, hubo mucha resistencia por parte de los grupos yumanos, pero de alguna manera logran colonizar esta región y lo que hacen es que se sedentaricen estos grupos indígenas. Posteriormente, otro proceso histórico que me interesa es el desarrollo capitalista del siglo XIX y tiene que ver con esta especulación capitalista de los terrenos que, bueno, de alguna manera, a pesar de que estaban semiocupados, el Estado los declara baldíos y una empresa que se llama la Mexican Colorado Riverland Company compra los terrenos y, bueno, lo que pasa con los Cucapá es que ellos eran propietarios de este territorio, pero en ese momento lo que sucede es que se les despoja y ellos se vuelven mano de obra barata para esta empresa. Ya con la reforma agraria del siglo XX, aquí lo que pasa es que se empieza a generar toda esta idea del ejido y en ese momento es cuando se le quitan estos terrenos que había comprado esta empresa, la Colorado Riverland Company, y lo que hace es que se las da a las comunidades, ¿no? A la comunidad Cucapá le da en 1937 2.300 hectáreas y es así que se conforma el ejido Cucapá indígena y el ejido Cucapá mestizo. Sin embargo, en 1942 lo que pasa es que el Estado dice que los Cucapá habían abandonado los terrenos y entonces se los quita nuevamente, ¿no? Y justo los mestizos que estaban a lo largo, estaban empezando a llegar a lo largo de los campos turísticos del río Hardy, empiezan a comprar estos terrenos. Y bueno, ya hasta 1975 es que el Estado comienza a reconocer la distribución y la titulación Cucapá de 143,000 hectáreas, ¿no? Que son tierras desérticas y que, bueno, quedaron bajo el régimen de bienes comunales. Aquí en este caso específico ya di un poco este contexto, pero me interesa más qué es lo que pasa también con la reducción del flujo del agua en el río Colorado a mediados del siglo XX, ¿no? Y que, bueno, esto también tiene que ver con un proceso muy importante de despojo del territorio Cucapá. El río Colorado abarca 7 estados en Estados Unidos, que es Wyoming, Utah, Colorado, Nuevo México, Nevada, Arizona y California, y 2 estados en México, lo que son, como vemos en este mapa, Sonora y Baja California. Pero en 1931 se empiezan a generar proyectos para que justo toda el agua empiece a desviarse para lo que es la presa Hoover, ¿no? Y que esta presa a la vez iba a llenar los lagos artificiales en 1936 del lago Mead.
Entonces, bueno, a partir de estos eventos se empieza a quedar todo el agua en el territorio de Estados Unidos y el agua dulce en 1964-1981 también deja de llegar a la parte de México porque comienza a construirse también el agua artificial Powell y bueno, también la presa Glen Canyon, ¿no? Y entonces, justo conforme se va quedando todo el agua en el territorio de Estados Unidos, México o esta región justo de Sonora y Baja California comienzan a quedarse sin agua. Sin embargo, en 1983 hay un fenómeno que se llama El Niño, donde todas estas aguas de deshielo de estas regiones comienzan a llenar el ecosistema del delta y empieza a haber mucho excedente de agua y en ese momento es que comienzan a abrirse las represas para México, ¿no? Sin embargo, en 1988 es que Estados Unidos decide cerrar permanentemente el flujo del agua del río Colorado hacia la cuenca del Mar de Cortés. Aquí hay un dato interesante y es que en 2014 se volvieron a abrir las represas en Estados Unidos hacia México con la finalidad de que se generara nuevamente la biodiversidad de esta región, ¿no? La conjunción que hay entre el agua salada y el agua dulce, que también desemboca en el Mar de Cortés, lo que hace es que haya una gran riqueza de especies. Y bueno, se está promoviendo el hecho de que en esta región pues se empiece a generar esta posibilidad, ¿no? Sin embargo, es importante decir que de estos cauces del agua del río Colorado, sobre todo del río Hardy, los Cucapas siempre han utilizado los humedales para, pues, para sobrevivir, para generar actividades, para pescar, para recolectar. Entonces, en el momento en el que el agua deja de llegar, también afecta a los Cucapá, ¿no? Y ellos tenían un geosímbolo muy importante en la región, que era la Laguna Salada. La Laguna Salada, en el momento en que deja de llegar el agua del río Colorado, es que pues se seca. Y en ese momento, me cuentan muchos de los pescadores del Mayor Cucapá, que era un momento de bonanza, ¿no? Ellos podían ir a sacar camarón y podían sacar peces de esa laguna, pero el momento en el que se seca es que ellos pues tienen que dejar de ir a esa región, ¿no? Y coincide que en 1993 se genera la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, y en 1992 coinciden que los pescadores Cucapá regresan a esa parte del delta del río Colorado y entran en donde se junta el agua dulce con el agua salada del río Colorado con el Mar de Cortés. Sin embargo, en el momento en que se crea la Reserva de la Biosfera, y algo que es muy importante en el imaginario de los Cucapá es que se crea el conflicto entre los Cucapá y el Estado. ¿Por qué? Porque se declara la creación de la Reserva de la Biosfera sin que hubiera previamente una consulta, ¿no? Entonces, a partir de esto, se empieza a prohibir que los Cucapá entren a este territorio a extraer las especies marinas, que es la curvina específicamente, y comienzan a criminalizar la actividad de la pesca, ¿no? Aquí pongo un mapa donde presento cómo está más o menos pues contemplada esta reserva de la biosfera, ¿no? Como vemos en el área A está el área núcleo. Esa área núcleo justo coincide donde está la isla Montagne, que es por donde entran a pescar los Cucapá. Entonces, se supone que en el área núcleo no pueden extraer nada. Y bueno, también tenemos el área de amortiguamiento y el área de refugio de las especies marinas, ¿no? Como es la vaquita marina. Pero aquí lo que me interesa justo es esta zona marcada con la A, que tiene que ver con esta área núcleo.
y cómo en el momento en el que queda marcado esta zona que era pues importante es importante hasta la fecha para los Cucapá y que puedan ellos ingresar a pescar, queda dentro de esta área que es prohibida para que extraigan todas estas especies. Entonces, es en ese momento que la pesca de curvina comienza a verse como una actividad que es criminalizada. Los Cucapá se dice, hay este conflicto entre autoridades y Cucapá, que muchos incluso les niegan la posibilidad de la identidad, ¿no? Muchos les cuestionan el hecho de que sean indígenas, muchos dicen que porque ya no usan canoas o porque no son indígenas pequeñitos o porque no tienen ciertos rasgos, ya no son indígenas, ¿no? Entonces, en el momento en que se les empieza a negar esta identidad, se dice que ya no es una pesca tradicional. Y esto tiene que ver mucho en cómo las políticas de conservación se han venido construyendo siempre verticalmente, ¿no? Desde arriba hacia abajo y bueno, con una serie de prejuicios y de construcciones ideológicas que tienen que ver en cómo esta imagen del indígena se ha venido creando en México, particularmente en Aridoamérica, ¿no? Esta idea de los pueblos del norte que también han sido borrados de la historia del país y que mucho se ha enfocado en esta imagen de lo que son los pueblos mesoamericanos y dejando de lado y excluyendo justo estas poblaciones que tienen que ver con esta región del noroeste de México y que es importantísima. Entonces, bueno, a partir de todo esto, se les empezó a prohibir la pesca. Mónica, que justo está ahora escuchando, bueno, también y varias personas me dijeron muchas experiencias en torno a este tipo de conflicto y discriminación y también criminalización de los pescadores al grado de que pues ya se les estaba prohibiendo su actividad fundamental económica, ¿no? Y también social, porque a partir de la pesca se generan muchas relaciones sociales fundamentales para estos grupos étnicos. Entonces, en el 2002, la población Cucapá, sobre todo la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá, interpuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja, ¿no? Para que se revisara su caso en el 2002. Y es a partir de esto que esta solicitud es llevada a una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, con la idea de que se dieran recomendaciones al Estado mexicano para que se les permitiera el reconocimiento a los derechos indígenas de esta población. Aquí vemos fotografías de algunos niños Cucapá, que no tiene que ver con este reconocimiento de pueblos indígenas, sino que tiene que ver con un fenómeno que también analizo en la tesis y que tiene que ver con la construcción del bordo. Este bordo que es muy complejo, la pesca Cucapá es muy compleja, es muy difícil porque no es cualquier pesca, requieren entrar en caminos lodosos, caminos que están muy accidentados, y entonces el bordo, que es este camino que les permite la entrada, a cada rato se está cayendo, ¿no? Y el Estado no ha decidido invertir dinero ni infraestructura para que se les pueda construir un camino adecuado con el cual puedan también entrar a realizar su actividad pesquera, estas comunidades. Ahora voy a hablar rápidamente de lo que es el caso de los Caiçara en Río de Janeiro. En este caso, justo como expuse en un principio, lo que me interesa es ver cómo estos dos países megadiversos, Brasil y México, tienen problemáticas muy parecidas con este tipo de comunidades pesqueras, imposición de políticas de conservación, ¿no? El traslape de las diferentes políticas de conservación. Entonces yo me enfoco en lo que es Vila do Aventureiro, que está en Ilha Grande, muy cerca de Río de Janeiro. Y en este lugar es una comunidad donde, bueno, habitaron amerindios tupí-guaraní e indios tamoyo durante, bueno, cuando llega la colonia portuguesa a Brasil. Y bueno, a finales del siglo XVI es que se empieza a permitir la llegada
de los colonos portugueses a la isla. No obstante, justo lo que hace la corona portuguesa es que prohíbe ahí los asentamientos con el miedo de que también es una zona que puede permitir que lleguen muchos piratas a invadir la parte de la península. Entonces se prohíbe todo tipo de asentamiento. Ya hacia finales del siglo XVIII se vuelve una región muy importante para la producción del azúcar, ¿no? De caña de azúcar en los ingenios, y bueno, se empiezan a crear estas plantaciones a lo largo del siglo XIX. Con esto, con estas plantaciones, comienza a recibirse la entrada de mano de obra esclava. Comienzan a llegar los esclavos provenientes de África y con ellos ellos empiezan a practicar en estos ingenios y una vez que ya tenían la experiencia eran mandados a la península y ahí eran vendidos a un costo extremadamente elevado. Posteriormente, justo en el siglo XX, perdón, es que pues esta idea de que las primeras haciendas comenzaron a crearse en esta región de Ilha Grande, comienzan a prohibirse, ¿no? Y entonces se empiezan a distribuir las tierras. A diferencia de México, allá no hay reforma agraria, entonces en realidad las tierras no se le dieron a las personas, ¿no? Allá lo que hacen es que las tierras pertenecen pues sí al Estado y el Estado es quien decide qué es lo que se tiene que hacer con ellas. Entonces lo que pasa en esta región es que en lo que es la hacienda de Dos Ríos se genera un presidio, una cárcel, ¿no? Que se llama el Instituto Penal Cándido Méndez, y es que esta isla en algún momento se empieza a estigmatizar mucho porque era donde mandaban a los prisioneros más peligrosos de Río de Janeiro y también de Brasil. Y por eso muchas de las personas temían a esta región de Río de Janeiro, ¿no? Se les comienza a estigmatizar desde ese entonces. Y algo que es interesante es que los caizaras, este grupo del cual estoy hablando, es una población tradicional que viene de esta mezcla de la cual estoy hablando con esta historia. Son estas mezclas étnicas e identitarias que retoman aspectos tanto de los negros esclavos como de los indios y también, bueno, de estos portugueses, ¿no? Que empezaron a llegar con estas colonias. Entonces, ya un poquito con esta historia, aquí tengo un mapa donde presento, bueno, dónde está el estado de Río de Janeiro y luego cómo está la isla de Ilha Grande, abajo, ¿no? Abajo, como decía, se crea este presidio, hay muchas historias en torno a esto, ¿no? También la población me cuenta, pues que además de que tenían mucho prejuicio los de afuera hacia adentro, pues ellos tenían mucho miedo de cada que se escapaban las personas que estaban ahí encerradas y entonces se empiezan a generar ciertas estrategias para que ellos mismos se protejan de estos agentes externos que el Estado de repente se los impuso, ¿no? Y que de alguna manera ellos tuvieron que empezar a aprender a convivir con eso. Ellos dependen, como es una isla, como se ve aquí en el mapa, dependen mucho de la pesca y también de la extracción de los recursos naturales. Pero ¿qué sucede? Ya estoy hablando del siglo XX, que es ya entre 1970 y 1980, comienzan a crearse estas políticas de conservación, este traslape de políticas de conservación en Ilha Grande, y primero, en 1971, se genera o se propone la creación del Parque Estadual de Ilha Grande, que tiene que ver con todo el territorio de la isla, y bueno, posteriormente, en 1981, se propone la creación de la Reserva Biológica de Praia do Sul. ¿Qué es la Reserva Biológica de Praia do Sul? Es un poco como la reserva de la que hablaba con los Cucapá, o sea que también son de estas reservas donde no puede haber actividad humana, no pueden extraer ningún recurso, no pueden hacer nada. Y bueno, encima de esto, en 1987 les crean otro decreto
que dice que se va a promover la idea de una reserva biológica, pero en toda la isla. Ya desde ahí empiezan a haber muchas contradicciones porque, o sea, ¿cómo van a declarar una reserva biológica donde no puede haber humanos, donde no puede haber extracción de ningún recurso en toda una isla? Donde estoy hablando de Vilo de Aventureiro, pero en toda la isla habían poblaciones dispersas, ¿no? Entonces ya desde ahí empieza a haber una contradicción en esta idea de querer proteger los recursos porque se estaban creando las carreteras que llevaban hacia Río de Janeiro, que es una importantísima ciudad de Brasil, en términos no solo económicos, sino también turísticos, y se empieza a crear todo este traslape de políticas de conservación con la idea de proteger la isla y de proteger justo esta megadiversidad que forma parte de la Mata Atlántica, de la región de la Mata Atlántica. Ya en 1990, además de estas tres políticas de conservación, vuelven a proponer otra, que es el Parque Estadual Marino de Aventureiro, y que tiene que ver con el área del mar, aquí está el cursor, tiene que ver con esta área marina de la población de Vila do Aventureiro. Y en el momento en el que se crea el Parque Estadual Marino, o sea, no solo se les prohíbe la extracción de los recursos de la tierra, sino que también se les prohíbe la extracción de los recursos marinos y que son poblaciones pescadoras y que dependen mucho de ellos. Entonces, a partir de este tipo de restricciones con las políticas de conservación, se dice que toda presencia humana que esté en esta región, en estas áreas naturales protegidas o unidades de conservación, como les dicen allá, son ilegales, ¿no? Y entonces también se dice que no pueden extraer recursos naturales y también no pueden crear nuevas construcciones, no puede haber especulación inmobiliaria, no pueden construir caminos, no se puede meter la luz. De hecho, todavía hasta la fecha, pues las personas dependen mucho de las bombas de gasolina para que haya luz. Llega un momento en el que ya las tienen que apagar porque gastan mucha gasolina y entonces no hay luz. O sea, a partir de las 8 de la noche ya la isla se queda absolutamente oscura, ¿no? No hay internet, no hay servicios porque justo digamos que a partir de estas políticas de conservación que acabo de mencionar, se comenzó a pensar que esta población estaba asentada ilegalmente. Y comienza también a estigmatizarse a esta idea del Caiçara como alguien que era depredador del medio ambiente. Y con esta idea, justo, comienzan a jugar los propios Caiçara y tiene que ver en esto que también decía con los Cucapá, de cómo muchos políticos o muchas personas encargadas de políticas de conservación les han negado la propia identidad étnica. Con el caso de los Caiçaras sucede algo muy parecido. Se les empieza a decir que ellos no forman parte de estas poblaciones tradicionales, que ellos de alguna manera no pueden pertenecer o no pueden ser considerados como caiçaras porque participan en el turismo, porque también ya usan pangas con motor, o sea, ya no tienen como esta idea romántica de lo que es una comunidad tradicional. Y entonces, esta idea de ser el caiçara comienza a estigmatizarse y finalmente los caiçaras comienzan a descubrir que esta identidad étnica también les da no solo un deber, sino que también les da derechos. Y entonces ellos justo empiezan a ser conscientes de esta idea étnica, esta ideología que el Estado también vino construyendo de arriba hacia abajo. Y entonces ellos retoman esta idea del ser caiçara para usarlo políticamente y comenzar a protegerse ante las políticas de conservación, ¿no? Entonces empieza a surgir un conflicto en el que justo se les niega la identidad. La comunidad retoma esta identidad étnica y dice, no, nosotros sí somos caiçaras porque sí extraemos los recursos, practicamos la pesca, tenemos las canoas, tenemos nuestra rosa, dependemos de los recursos de la isla. Entonces, ellos empiezan a apelar a esta identidad étnica para protegerse, ¿no? Con esta reserva biológica que les comentaba anteriormente, se plantea la idea de desalojar a la población de Aventureiro, ¿no? Hacia Angra dos Reis, que es la parte ya peninsular. Entonces,
pues la población de los Caizaras de Vilo de Aventurero estaban muy miedosos, tenían terror de que los fueran a sacar, ¿no? De hecho, llegó la policía en una temporada, en el 2006, con un barco, sacó a los turistas a golpes, también los pescadores no sabían qué iba a pasar, pero bueno, el mismo Estado tampoco sabía cómo iba a practicar este desalojo, ¿no? O sea, llegan con un barquito y piensan desalojar pues una comunidad, esto es imposible. Entonces, al final, pues este desalojo no se lleva a cabo, hay un cambio de autoridades entre la Fundación Estadual de Ingeniería del Medio Ambiente, que es el FEMA, que le dicen allá, y bueno, que también empiezan a haber cambios dentro de la misma institución y por eso se queda parada esa orden de desalojo, ¿no? Pero mientras se queda parada la orden de desalojo, pues la comunidad se queda ahí con incertidumbre de qué va a pasar con nosotros. O sea, dicen que nosotros nos tenemos que ir, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos a dónde tampoco, pero pues seguimos con nuestra vida, ¿no? Mientras no sabemos qué vaya a suceder. Entonces, bueno, aquí vemos la foto de una mujer que está en su rosa y también la foto de un pescador. En el 2008 lo que propone ya, a partir de que se empezaron a mover los Caiçara, que empezaron a ir a Río de Janeiro, justo al INEA, al FEMA del que yo hablo, y empiezan a hacer manifestaciones. Ellos sí se van todos en barcas, llegan a Río de Janeiro, se manifiestan ahí y entonces piden que se les permite permanecer en la isla, que no es posible que los quieran desalojar, que ellos no son parte de un asentamiento ilegal. Y justo por esto retomo estos antecedentes históricos, porque no solo es cómo se les construye esta identidad ideológica por parte del Estado, sino cómo ellos tienen estos antecedentes y esta historia y estas cuestiones ancestrales que ellos siguen reproduciendo, ¿no? Entonces, al final ellos logran negociar con el Estado que se genere otro tipo de unidad de conservación, ¿no? Entonces, se propone que se genere una área de protección ambiental y, por otro lado, una reserva de desenvolvimiento sustentable con la idea de que, bueno, las comunidades decidieran qué es lo que más les convenía, ¿no? Y en ese momento en el que se proponen estas dos ideas, la población se divide porque había unos que con el APA podían vender las tierras y ellos pues, lo que querían era pues sacar algún beneficio económico de eso, mientras que otros decían no, porque la idea es que nosotros tenemos que proteger los recursos naturales y no queremos que lleguen agentes externos, hay que proteger nuestro territorio. Entonces empieza a haber un conflicto interno en la misma comunidad y bueno, finalmente en el 2014 esta propuesta se convierte en una ley que ya hace que se quede esta reserva como parte de una RDS que le llaman de desenvolvimiento sustentable. En este sentido, los Cucapá plantean que, los Caizaras plantean que ellos ganaron una lucha para que pudieran permanecer legalmente, ¿no? Con esta creación de la Reserva de Desarrollo Sustentable. Sin embargo, en el momento en el que se recategoriza, ellos permiten que la población se quede aquí, las autoridades conservacionistas permiten que ellos se queden en su territorio, pero lo que hacen es que dicen, ustedes ya no pueden construir más casas. Y en ese sentido me dicen o me decían muchos de los caizaras con los que yo conversaba, en el momento en el que nos dicen que no podemos construir más casas, lo que están haciendo es que siguen diciendo que nosotros seguimos viviendo ilegalmente en este territorio. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no van a poder construir sus casas y no van a poder vivir en él. Entonces, pues se vuelve una forma ilegal permanentemente de habitar ese territorio. Y en ese sentido, una vez que ya presento estos dos casos, el de los Cucapá y de los Caizaras, yo retomo una idea de las miradas cruzadas, ¿no? Cómo estas miradas de pescadores que pueden ser tan diferentes y lejanos, como es el caso de los Caiçara y de los Cucapá, también tienen cosas en común y que tienen que ver cómo el patrimonio biocultural de alguna manera también es apropiado por los propios pescadores para dar forma a toda una territorialidad. Y aquí es donde yo, en mi trabajo de campo, en las dos comunidades,
bueno, planteo algunos eventos, pero en este caso me voy a enfocar en esta presentación en dos eventos que tienen que ver con la ritualidad territorializada, que es como ya la denomino, ¿no? Y que tiene que ver en cómo, como en un principio mencionaba que Hasbert hablaba de cómo las personas se pueden apropiar simbólicamente del territorio, y no necesariamente esta idea de territorio tiene que venir construida desde arriba hacia abajo, sino cómo se construye horizontalmente. Y dos aspectos que a mí me parecieron muy relevantes en ambas comunidades para ritualizar pues sí, ritualizar esta territorialidad, para construir un territorio simbólico, para apropiárselo. En el caso de los Cucapá, me pareció una cosa muy interesante el papel de los funerales, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los Caizara, me pareció indispensable y fundamental entender también el rol que juega la fiesta de la Santa Cruz. Cuento rápidamente, aquí hay una foto de la fiesta de la Santa Cruz en Vilado Aventureiro. Como les cuento, bueno, es una población que está ilegalmente asentada, ¿no? De acuerdo al Estado, pero pues ellos han construido su iglesia, no han recibido apoyo económico de nadie y ellos siguen como con esta construcción de la identidad caizara. Ellos llevan al padre de otras comunidades, ellos le pagan, ellos con el dinero que han sacado de este turismo de camping, que además es un turismo comunitario, que es agenciado por ellos mismos, que es manejado por ellos mismos, se ha construido esta iglesia. Y cómo a partir de esta fiesta, bueno, también hay todo un ritual que permite que ellos se sigan considerando caizaras y que además sigan reapropiándose de este territorio ancestral, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los Cucapá, que de hecho me tocó ir con Mónica, me parece que fueron tres funerales, que bueno, no tengo registro etnográfico de esos rituales, pero me pareció fundamental entenderlos porque en el momento en el que ellos comienzan a entender la muerte y empiezan a explicar cómo ellos tienen que ritualizar la muerte para abrirles las puertas a este difunto para que pueda llegar al otro mundo. Y hay toda una serie de acontecimientos rituales con tiempos muy contemplados que finalmente hacen que ellos entiendan y construyan este territorio simbólicamente, ¿no? O sea, no es solo cómo se les ha criminalizado y se les ha dicho que tienen que pescar y que ese territorio no les pertenece y que se creó un área natural protegida, sino cómo, o sea, ellos también a partir de estos rituales, ellos siguen apropiándose de este territorio y que tiene que ver con estas historias ancestrales y que tiene que ver en cómo hablan la lengua y tiene que ver cómo los mismos niños los aprenden, cómo las van a ir desenvolviendo más adelante. Entonces, pues ya para finalizar y darle pues la palabra a Mónica, que me interesa mucho también escucharla, pues finalmente yo retomo nuevamente esta idea de lo que es el territorio apropiado, el territorio vivido, ¿no? Y que tiene que ver con cómo va en contraposición a esta imagen del territorio construido desde arriba hacia abajo por las políticas conservacionistas y por muchos de los agentes que también han negado identidad a muchos de estos grupos, tanto como lo vimos en lugares tan lejanos, pero al mismo tiempo tan cercanos en historia, como es el caso de los Caizara y de los Cucapá. Entonces, bueno, con eso yo finalizaría esta presentación y me gustaría, nada más, ya salgo de la presentación, preguntarle a Mónica, justo para que nos cuente un poquito respecto a qué ha pasado con toda la lucha de la pesca Cucapá, Mónica, en qué van, qué ha avanzado, cómo han ido ahora las diferentes cooperativas con esta lucha. Y bueno, también algo que nos interesa mucho saber es cómo fue la última temporada de pesca con los Cucapá en esta pandemia, que ha sido una pandemia muy difícil para todos y nos gustaría saber cómo también ha sido golpeada esta comunidad por un evento que pues fue desafortunado para todos.
Ahí tienes que activar el micrófono, Mónica. Listo. Ahí estamos, ¿se escucha? Muy bien. ¿Sí? Pues mira, buenas noches. Primero que nada, gracias Berenice, gracias Osvaldo por la invitación. Con relación a la primera pregunta, que era cómo nos había ido en esta temporada de pesca, por lo de la pandemia ha sido muy, muy difícil. Los productos no tuvieron precio en el mercado, los que sí pudieron de alguna manera acceder al recurso, porque entendemos que hay 3 organizaciones pesqueras dentro del pueblo indígena Cucapay, y de esas 3 organizaciones, 2 sí accesaron al recurso, pero lamentablemente no hubo precio, no hubo mercado, estuvo realmente difícil la situación, ¿no? De hecho, se buscó la manera de que los pescadores entraron al programa que ofrece la Secretaría de Bienestar en el caso de Bien Pesca, se llama un programa, de hecho que quedan pendientes incluso pescadores por apoyarse para que de alguna manera por la pandemia pues se ayudaran un poco económicamente, pero realmente es poco lo que se puede ayudar en esa situación, y sí es difícil la situación. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, Mónica, y bueno, también lo que te preguntaba, ¿qué pasó, por ejemplo, con la construcción del bordo? ¿Qué ha pasado con la lucha? ¿Ya les han dado más derechos? ¿Cómo ha sido? Porque, por ejemplo, mi última visita fue el año antepasado, entonces ya de ahí no supe exactamente qué pasó con la lucha que llevan todos los pescadores para que se les permita la entrada a la pesca. Es difícil porque ahora sí que por las circunstancias y por el terreno, a raíz del terremoto del 2010 creo que fue, una parte del Alto Golfo se inundó, entonces eso para nosotros fue una dificultad para accesar a la pesca. Entonces se le pide al gobierno del estado que se nos ayude a reconstruir el bordo de acceso para poder acceder al recurso. Con muchas limitaciones, este año fue cada vez más pequeño el acceso y el recurso incluso para poder accesar a la pesca, ¿no? Porque por las mismas corrientes del Alto Golfo, pues es muy fácil que se vaya comiendo la misma marea lo que puedas crear de infraestructura. Una de las demandas del pueblo es que se cree una infraestructura pues más firme, ¿no? Para no estar año con año pidiendo que se auxilie para que se pueda accesar al recurso. Sin embargo, pues no se ha dado la situación de apoyarse de manera ya permanente. Se hablaba incluso de un sitio de desembarque más estable, pues en el que podamos nosotros accesar sin estar cada año gestionando, ¿no? Ok, Mónica, pues muchas gracias. No sé si tienes algún comentario respecto a la presentación. Pues la verdad me sorprendió, ¿eh? Te voy a ser sincera, no he terminado de leer tu tesis. Me agradó tu trabajo, sobre todo porque pues visibiliza sobre todo el empoderamiento que tenemos nosotros sobre el territorio, ¿no? En el caso del pueblo Capá, pues estamos conscientes que es un pueblo que nuestros ancestros, un espacio en el que nuestros ancestros lo ocupaban y lo queremos seguir ocupando, ¿no? Entonces, donde para nosotros el lugar sagrado como la isla Montague, donde se podía ir a recoger el trigo silvestre, el trigo gentil, y que nos lo dice la historia de nosotros, y que podamos nosotros accesar a la pesca, y es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces, de alguna manera visibilizar esa situación para nosotros, pues a lo mejor para algunos gobernantes, ¿sí? Les queda más claro el por qué los pueblos indígenas insistimos en nuestros territorios, ¿no? En ocupar nuestros territorios. Entonces,
no es nomás porque es un capricho o porque nomás vamos y recogemos nuestro producto, sino también es parte de nuestra manera de ver la vida. Yo creo que eso es el mensaje fundamental de tu trabajo y de verdad se me hizo muy importante. Y gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo estoy muy contenta de que lo hayas escuchado. Estoy muy, muy emocionada, la verdad, el día de hoy. No sé si tú tienes alguna pregunta o algún comentario, Osvaldo. Sí, muchas gracias. Les agradecemos muchísimo que estén las dos presentes. Es algo que nos ha interesado muchísimo desde el Centro Cultural Tijuana, que se conozca tanto la tarea del investigador, ¿no? Y del otro lado, quienes tienen el conocimiento, ¿no? Quienes son los poseedores de todas estas tradiciones, ¿no? Para todos los que nos siguen en el área de comentarios, los invitamos a hacer algunas preguntas que van a ser respondidas por las invitadas. Y a mí me gustaría esta parte del concepto de territorio de resistencia, cómo de cierta manera lo has empatado en la investigación y lo ha comentado ahorita Mónica, también en la resistencia hacia la identidad, ¿no? Entonces, dentro de la identidad de estos grupos, el territorio, ¿qué papel tomaría entonces? Sí, bueno, Mónica igual me puede ayudar, pero yo creo que de alguna manera el territorio juega un papel fundamental porque, como decía, hay lugares los símbolos importantes dentro de la historia de estas comunidades, ¿no? Como lo es la laguna salada, o como son los cerros que tienen nombre, o como es la isla Montagne, como estaba diciendo Mónica. O sea, cómo a pesar de que el Estado puede negarles estas identidades, estos territorios, ancestralmente se han venido construyendo a partir de muchas historias y de muchas prácticas, ¿no? Que hasta la fecha pues se siguen reproduciendo, y una de ellas es la pesca. Bueno, a los Cucapá también se les llegó a cuestionar el hecho de que si eran pescadores, de que si pescaban la curvina, o sea, se les ha cuestionado de mil maneras, de mil formas, el hecho de que ellos estén ahí, ¿no? Pero cómo el territorio es importante para ellos, no solo en este sentido, digamos, de esta construcción venida desde arriba, sino cómo el territorio es importante en el sentido de cómo lo viven, cómo lo apropian, cómo lo utilizan, cómo esto de alguna manera pues forma parte de su historia y de su identidad. No sé si tú quieres agregar algo más, Mónica. No, en definitiva nada más eso, pues que ahora sí que sin territorio no hay identidad, ¿no? El cómo conservarnos nosotros, ¿no? Esas idas a la pesca, esas idas a la sierra, Cucapá, al Huixpá, al Cerro del Águila, al recrearnos culturalmente dentro de nuestro territorio, es parte de la identidad de nosotros, eso no tiene ninguna duda. Lamentablemente, pues igual, ¿no? Como en todos los pueblos, muchos sitios sagrados quedaron fuera del territorio que el gobierno nos reconoce oficialmente bajo esa resolución presidencial que mencionaste de 1973. Sin embargo, nosotros pugnamos por accesar a esos espacios que nos quedaron fuera, que no se nos reconocen oficialmente. Y es parte del Alto Golfo, que oficialmente no nos reconoce el gobierno. A pesar de ser un pueblo pesquero, oficialmente no nos reconoce nada de la costa. Si te fijas, incluso en el asentamiento de la comunidad, el mayor indígena de Bucapá, no estamos dentro de esa resolución presidencial. Sin embargo, estamos nosotros pugnando por ese reconocimiento. Aunque sea por un documento, ¿no? Pero pues la posesión ancestral, pues ahí la tenemos, ¿no? Y hacemos uso de ella. Muy bien. ¿Cuál sería, digamos, dentro de esta lucha de resistencia de la autonomía que debe tener el grupo Cucapá para acceder a
a la pesca. ¿Cuál es ahorita, digamos, el siguiente paso que tienen contemplado? Es que se han dado muchos pasos, Osvaldo, desde reclamo, ¿no? De los procesos, desde la vía de amparo, desde recurrir a las instancias nacionales y a las instancias internacionales. Mostraba Berenice ahí una fotografía de una audiencia que tuvimos en la OEA, precisamente en Washington, precisamente reclamando nuestro derecho a la pesca, ¿no? El pueblo Pocapá, y ha sido un andar de más de 20 y tantos años donde hemos estado haciendo esos reclamos, ¿no? Pensamos que de alguna manera estamos creando también un precedente para todos los otros pueblos indígenas donde también se dan esas luchas, se dan esos desplazamientos por las áreas naturales protegidas. Sin embargo, pensamos que se puede hacer políticas no tan excluyentes, sino incluyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque somos parte de la vida de la tierra, de nuestro territorio, y sin embargo, pues se siguen haciendo esos atropellos, ¿no? Entonces, pues, pues es un llamado a conciencia, ¿no? En este sentido, ¿no? De las luchas que siguen en el caso del pueblo Yucatán, resistir y seguir exigiendo ese derecho que tenemos como pueblos nativos de Baja California. Muchas gracias. Y bueno, en ese sentido me gustaría agregar también algo y que tiene que ver con que o sea, no es estar en contra de las políticas de conservación, más bien es que las políticas de conservación tomen en cuenta estas visiones y tomen en cuenta las comunidades donde se están implementando, que es justo lo que está diciendo Mónica, ¿no? Efectivamente, porque sí hemos demostrado a la población indígena que sí, donde más se han conservado los recursos naturales es precisamente en las poblaciones indígenas, donde no se ha ido destruyendo pues este ecosistema. Y lo hemos visto pues históricamente que pues tratamos de vivir de la naturaleza, pero de manera conjunta, ¿no? Tratando de conservar para un futuro. Muy bien. Yo creo que con eso cerramos la presentación. ¿Algo que quieran concluir, Berenice? Sí, yo estoy muy agradecida contigo, Osvaldo, con el Secut, con Mónica, por haber estado aquí presente, por haber aceptado la invitación para escucharme y dialogar. Y bueno, también a las personas que vayan a escuchar esta conversación por la gran diversidad de conferencias y pláticas que ahora hay en línea. Pues también agradezco el tiempo que hayan dedicado por haber escuchado esta conversación, esta presentación. Muchas gracias a todos y todas. Mónica. Pues de igual manera, Osvaldo, gracias por la invitación. Estamos a la orden ahí, para cualquier pregunta que tenga, ahora sí que el público, ¿no? Que nos esté escuchando y que nos está siguiendo, estamos a esa disposición para, si se puede, dar una respuesta. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos de parte del Centro Cultural Tijuana. A ustedes que nos siguen, les esperamos que nos dejen algún comentario, alguna pregunta, y los invitamos para la próxima conferencia, que va a ser el día miércoles 18 de noviembre, donde se abordará las prácticas funerarias en la comunidad prehispánica del Valle de Onavas, en Sonora. Y impartirá la arqueóloga Cristina García Moreno del Centro INA Sonora. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gobierno de México.